Comenzamos una nueva edición del Café Financiero con toda la información que usted necesita para manejar mejor su dinero. Hoy vamos a brindar información para todas las pymes que tienen necesidades de efectivo. ¿Cuánto les cobran las entidades bancarias cuando utilizan el descubierto en cuenta corriente para financiarse? Vamos a repasar lo sucedido en los mercados de capitales y en el último bloque vamos a analizar las principales noticias económicas de la semana, en esta oportunidad con el economista Marcelo Lascano. Quédese con nosotros tras el siguiente intervalo. Vamos a regresar con todos estos temas y vamos a responder, como siempre, a todas sus consultas. Aquí estamos ya con la presencia de Santiago Chilala, también está con nosotros Yamila Escala y hoy nos está acompañando Augusto Posleman para hacer el repaso de lo sucedido esta semana en los mercados de capitales. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Hola, va, muy bien. Gracias por estar nuevamente aquí. Vamos rápidamente a las noticias que tenemos para hoy. Justamente el 30 de junio cerró el último ejercicio de las compañías de seguros. Así que a partir de esto Yamila nos cuenta de qué resultados surgieron de los balances que se presentaron y cuáles son las expectativas de las empresas para el nuevo ejercicio que ha comenzado. Cerrado el ejercicio hace menos de un mes, hablamos con los empresarios para saber qué primeros informes recibieron respecto del último balance. Y lo que reina es la conformidad en las gerencias, en los distintos departamentos, y las expectativas siguen siendo de crecimiento. Los resultados técnicos negativos aún pueden compensarse con los resultados financieros, y la pregunta natural que surge es ¿qué pasa? ¿Cómo esto se marca en el actual contexto económico de la Argentina y del mundo? Y la realidad es que como las expectativas siguen siendo de crecimiento, no tal vez tan altas, vinculándolo en algunos casos con la actitud del gobierno hacia el mercado asegurador y expectativas en torno a eso también, más allá de las baterías, la batería de medidas del año pasado, lo cierto es que, bueno, se sigue en esa senda, pero cuando uno se abstrae, se aleja apenas de esa situación, la palabra incertidumbre también aparece. La palabra dólar, la palabra inflación no puede ausentarse del diálogo con los empresarios. Y eso es sin lugar a dudas llamativo a tener en cuenta y una frase inevitable: hay que ver de todas maneras qué termina pasando. Muy bien, perfecto. Veremos entonces qué sucede con este mercado. Vamos a cambiar ahora de tema, vamos a seguir con información para las pymes que tienen necesidades de efectivo. ¿Cuánto les cobran hoy las entidades bancarias cuando utilizan el descubierto en cuenta corriente para financiarse? En momentos de desaceleración de la economía, cuando la cadena de pago comienza a resentirse, las pymes tienen necesidades de financiamiento y una alternativa muy utilizada es justamente esto, ¿no? Los giros en descubierto. Lo que vamos a ver en pantalla es las tasas de interés que están cobrando las principales compañías financieras por estos giros que ocurren cuando uno, utiliza más dinero en la cuenta corriente de lo que tiene depositado. Credicop, la tasa más económica para pymes, 23,5%, Banco Nación 24%, Banco Ciudad 26%, le sigue el Banco Provincia con 28% y el Banco Patagonia con 30%. Ustedes en la pantalla tienen la lista completa. Sigue el HSBC 31,5%, Standard Bank 32%, Galicia 33%, Francés 34% y cierra la lista el Santander Río con 38%. A tener en cuenta entonces la gran disparidad de tasas de interés, repetimos, comienza en un 23,5% y termina en 38%, y por supuesto también a tener en cuenta que esta es una alternativa bastante cara en comparación con otras alternativas, como pueden ser, por ejemplo, los préstamos para capital de trabajo o los descuentos de cheques que también hacen los bancos. Generalmente las pymes usan esta alternativa para poco tiempo, algunas semanas, por ejemplo, cuando tienen necesidades de liquidez de corto plazo. A tener en cuenta entonces el costo de esta alternativa y por supuesto la gran disparidad de las tasas de interés. Bueno, como siempre decimos, información muy importante entonces que deben tener en cuenta las empresas, las pymes, al momento de financiar sus necesidades. Vamos a seguir ahora con otro tema, vamos a repasar lo sucedido esta semana en los mercados de capitales, una semana extraña, ¿no, Augusto?, en la que los mercados se derrumbaron, ¿no?, el jueves y el viernes cerraron en alza, ¿no? Sí, un viernes de muchísimo optimismo. No está muy claro todavía el motivo, la verdad, porque la incertidumbre continúa, pero sí, bolsas en Estados Unidos y Europa subiendo entre un 2 y un 6% el último día de la semana,
previamente, como decías, mucha volatilidad, hablando Draghi respecto a las medidas a tomar para resolver la crisis de la eurozona, de deuda de la eurozona, no muy claro, no muy definido. Previamente habíamos tenido bajas de calificación de bancos alemanes y holandeses, con lo cual noticias negativas que pegaron en principio de forma negativa. Esto hizo reaccionar quizás un poco a la eurozona y ya se empezaba a hablar sobre el fin de la semana de un posible acuerdo para una nueva emisión monetaria, una nueva recompra de bonos, incluso una licencia para el Fondo de Estabilidad Financiera de Europa, para que pueda endeudarse, tomar préstamos del Banco Central Europeo, lo que le daría una mayor capacidad de fuego a Europa. Y bueno, esto sobre el final de semana dio un poquito más de optimismo. Muy bien, perfecto. Veremos entonces, ¿no?, en los próximos días si se avanza con estas alternativas que se están evaluando para darle, ¿no?, algún tipo de respiro a los países que hoy vienen enfrentando dificultades, en particular el caso de España y de Italia. Nos vamos entonces con esta información a un corte. Quédese con nosotros, en instantes estamos de regreso. Y aquí estamos, ya es momento de comenzar a responder algunas consultas que nos han enviado, en este caso sobre el estado de las entidades bancarias. Y comenzamos con la pregunta de María Laura sobre la situación del Banco Nación. Para María Laura, entonces, es el banco más importante del sistema financiero argentino, tiene un patrimonio de 15.984 millones de pesos, depósitos por 141.814. Y como vemos en pantalla, resultados positivos, según información del Banco Central, de 1.158 millones. Cara sonriente para el Banco Nación. Y también se comunicó con nosotros Pablo para conocer la situación del Banco Finansur. Un banco más pequeño, por supuesto, tiene un patrimonio de 58 millones de pesos, depósitos de 675 millones y con resultados negativos de 2 millones de pesos y también con indicadores de solvencia y liquidez que están por debajo del promedio del sistema. Le asignamos una cara seria para Banco Finansur. Muy bien, seguimos con las noticias de la semana. Y la Superintendencia de Seguros viene impulsando una reforma de la ley que regula al mercado de seguros. Con este objetivo se reunió la semana pasada, el jueves, con la Asociación de Aseguradores Argentinos para analizar este tema. Yamila nos presenta esta información. Cada vez más encuentros entre la gente de ADEA y la Superintendencia en torno a lo que es el Plan Nacional Estratégico y por ende, en su marco, la nueva ley del seguro. Lo cierto es que, sin embargo, no existe al momento, y a pesar de todo este movimiento en lo que se ve una acción decidida y ya con una decisión ya casi tomada, no se ve al momento un proyecto, una ley redactada a presentar. Entonces eso genera cierta incertidumbre al respecto. Se sigue, sin embargo, discutiendo el contenido de este nuevo marco normativo que se enmarca a su vez en otro cambio mucho más profundo que tiene que ver con el Código Civil y Comercial y el impacto que estos ya de por sí van a tener en la actividad aseguradora y que es lo que muchos representantes del sector destacan. Por otro lado también, por ejemplo, en lo que refiere a la necesidad de más seguros obligatorios, uno de los puntos sobresalientes o fuertes de lo que se discute podría llegar a entrar en esta nueva ley y bueno, la necesidad de que esto se haga a través de una... Bueno, la palabra sintonía fina en este momento es un poco particular, pero sí a través como de una ingeniería donde verdaderamente se vea la manera de poder aplicarlo. Por ejemplo, el caso de los seguros agrícolas. Novedades recién tal vez hacia el 21 de octubre de este año, Día del Seguro, donde se espera anuncios y mientras tanto una batería de reuniones que cada vez tienen más frecuencia. Bueno, muy bien, esperemos que se avancen todas estas reformas que son tan necesarias para actualizar el marco regulatorio del mercado de seguros. Y si cambiamos de tema, justamente hay que saber que los seguros automotores no cubren a los parientes, ¿no?, del titular del seguro, del dueño del automóvil, contra la posibilidad de lesiones en caso de accidente. No los consideran justamente los seguros automotores un tercero a estos parientes. Por lo tanto, para protegerlos, se deben contratar coberturas adicionales de seguros de accidentes a pasajeros. Bueno, a partir de este tema, María Larrauri le preguntó al público si está al tanto de esta cuestión y si consideraría contratar dichas coberturas. En caso de accidente, los seguros automotores no cubren a los parientes del titular del vehículo que viajen en el mismo.
Por lo tanto, para mantener protegidas a nuestras familias, debemos contratar un seguro de accidentes para pasajeros que no todas las compañías ofrecen. Café Financiero le preguntó a la gente si está al tanto de este hecho y si consideraría contratar esta cobertura adicional. No tenía la menor idea de que si llevo gente no está asegurada. Me parece que estaba como que no creo que nadie tenga idea de eso. Entonces voy a ver mi contrato de seguro y lo voy a modificar porque realmente quisiera no tener problemas. No sabía, pensé que estábamos todos cubiertos. ¿Y evaluaría la posibilidad de contratar este adicional? Sí, bueno, tendría que averiguar a ver de qué se trata. No, ¿sabes que no? No, pensé que cubría a los pasajeros, nunca me imaginé que no. ¿Y evaluaría contratar el adicional? Sí, supongo que sí. No, siempre creí que la parte de seguro contra tercero cubre los que van terceros transportados, los que llevo. Sí, sabía que las compañías no lo cubren, sí. ¿Y evaluaría contratar el adicional para que los pasajeros estuvieran cubiertos? Normalmente uno se deja un poco estar con esto, tal vez uno no lo evalúa pensando que nunca va a ocurrir nada hasta el momento que ocurre. Sí, sería cuestión de hacerlo. Un tema, como vemos, poco conocido y que se debe tener en cuenta. Hay que saber, ¿no?, que algunas compañías venden las coberturas de accidentes a pasajeros como adicionales, otras compañías los incluyen automáticamente en las pólizas automotores y hay compañías que no los incluyen ni en forma automática ni los comercializan como adicional, así que hay que informarse en el momento de contratar la póliza si uno quiere justamente brindarle la protección a nuestras familias, a nuestros parientes en caso de accidente con el auto. Bueno, vamos a seguir ahora con lo sucedido esta semana en los mercados de capitales y todos estuvimos atentos a el anuncio que hizo la presidenta Cristina Fernández de Kirchner de la cancelación del BODEN 2002, el último pago de este BODEN que había surgido en la época del corralito allá por el año 2002. Augusto. Sí, una noticia, digamos, esperada y ya casi descartada en el mercado. Cuando veíamos los valores de cotización del bono previo al vencimiento del pago, uno veía que tenía, más allá de la necesidad de la gente de hacerse dólares, tenía un valor muy alto. Esto indicaba que había mucha confianza en que se iba a pagar, más allá de los rumores de alguna posible especificación que nosotros veíamos poco probable. Terminó la presidenta anunciando en la semana el pago, se va a estar efectivizando la semana que viene. Y la verdad que lo que estamos viendo es que es un impacto positivo. De hecho, los precios finales del día viernes lo hemos visto en el mercado con muy buen nivel de precios y eso, digamos, se va a reflejar de acá en adelante, me parece, para ir despejando dudas respecto de la capacidad de pago de la Argentina y de la moneda de pago, ¿no? Fue una buena noticia para el mercado. Muy bien, perfecto. Vamos a cerrar este bloque con la respuesta de una pregunta, en este caso relacionada con la situación de una compañía de seguros. Para Daniel, que nos consultó sobre la situación de Galeno ART, le comentamos que está disponible el balance de consolidar. Todos recuerdan la operación de compra, de adquisición de los últimos meses. Entonces tenemos un activo para consolidar de 1.926 millones de pesos, un pasivo de 1.593 millones, patrimonio 333 millones, resultado 105 millones, primas 1.155 millones e informa 16.393 juicios. Con indicadores que se condicen con los del promedio del mercado, es que le otorgamos la luz verde de nuestro semáforo. Bueno, con esta información nos vamos a un corte. Quédese con nosotros, ya está en este estudio Marcelo Lascano para analizar en unos instantes los principales temas económicos de la semana. Y aquí estamos ya con la compañía de Marcelo Lascano para analizar los principales temas económicos de la semana. ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo andás? Un gusto estar con ustedes. Igualmente, gracias por haber venido nuevamente. Es otro gusto. Bueno, justamente una semana en la que se conocieron nuevos datos negativos sobre el estado de la economía. Las ventas de inmuebles cayeron un 17,2% en junio. En julio se estancó la venta de automóviles. Y el propio Banco Central reconoció que espera que se disminuya el ritmo de incorporación, de creación de puestos de trabajo. Bueno, teniendo en cuenta todo esto, Marcelo, ¿qué es lo que esperás que suceda, ¿no?, con la economía en los próximos meses? ¿Esperás que se continúe el deterioro de la situación económica o esperás
un repunte de la economía? Bueno, en primer lugar, esto significa un reconocimiento por parte de las autoridades de que algo venía no andando según lo que le conviene a todo el mundo y más a la gente que está en el gobierno, por supuesto. Es humano que así sea. Entonces, un reconocimiento. En segundo lugar, esto debería dar lugar a una suerte de análisis de la situación, de las causas por las cuales se llega a esto. ¿Cuáles son los motivos objetivos? Un motivo objetivo podría ser una suba o una baja, para ponerse contento en el precio de los granos, sobre todo la soja. Uno malo podría ser el clima de desconfianza que se ha instalado internamente por razones internas y externas, influenciado por algunos problemas que hay en el mundo que no se terminan de resolver. El gobierno insiste, digamos, con que la situación local, la situación de Argentina, está íntimamente ligada a la crisis internacional, no reconoce factores locales, ¿no? No, hay factores locales. El desempleo es un factor local. El desempleo tiene una raíz estructural, que es un desempleo permanente en Argentina, que se ha paliado un poco con la creación de empleo público. Hay dos versiones, que es 1 millón, que 2. Tenemos 1 millón más de empleados públicos, que mientras no traben el accionar de los operadores económicos, diría, no molesta, pero tiene un lado fiscal, un costado fiscal, que se puede traducir en algún momento en aumento de la presión tributaria o en postergación de gastos prioritarios, sin hablar de la inversión. Entonces, este es un temita interno, porque evidentemente las tasas de inversión no son satisfactorias y no se dirigen a aquellos aspectos que hacen lo estructural. Uno de los casos es el problema vinculado con el petróleo y la energía en general, las prestaciones energéticas. Entonces creo que hay problemas. Al reconocerlo, yo creo que hay que ser una persona de bien, sin hacer posturas, sino tenemos que resolver esto. Y yo creo que la sociedad argentina debe bancarse, si la presidenta o quien quiera fuera le dijera, no, mire, estamos un poco demorados en esto otro, y creo que eso es una forma de que puede ganarse crédito. Reconocer el tema de la inmigración, que se agrega al mercado de trabajo, que está duro, una inmigración descontrolada, me gustaría que fuera de otra manera, pero para que no me digan que soy chauvinista, lo dejo acá. Pero luego la infraestructura sanitaria, la infraestructura escolar, ya ha habido avances, pero no todo lo necesario, modernización de los programas, y aquello por lo cual predican algunos, los pocos como Guadani, que se dedica al tema de la educación, ver cómo es el tema que nosotros estamos quedando atrás en algunos indicadores. PISA es uno, el más famoso, y ahora apareció unas jornadas de matemáticas donde nadie se enteró. ¿Por qué? Porque tampoco los medios le prestan atención, o la debida atención, y hemos estado muy atrasados también frente a países de la región. Entonces yo creo que esto hay que conversarlo, hay que decirlo, y dejemos de hablar tanto de gremialismo, tanto del dólar, tanto de la tasa de interés. Y un replanteo que yo creo que tienen que hacerse: no hay solución a los problemas económicos donde no está instalado en el medio un enfoque sobre la crisis en sus orígenes. Siempre cuento, Poincaré en Francia en 1926 era un caos. Llega este señor, que era un hombre con un gran prestigio por su honorabilidad, su competencia técnica, creo que era un abogado, pero hombre de negocios, etcétera, y las variables se tranquilizaron. Credibilidad, confianza. Sin confianza no hay ni repatriación de capitales, que hay que instrumentarlo bien, ni tampoco inversión extranjera, porque estamos ahí discutiendo y compitiendo en vez de erigiendo un nuevo modelo. Lo que pasa es que generar confianza no es sencillo. Por ejemplo, la presidenta estuvo la semana pasada en la bolsa hablando de los empresarios, escucharon aplausos, etcétera, pero también hay sectores que critican el pago de Bodén. O sea, si se paga el bono porque se paga, y si no se paga... Correcto. O sea, parece que a ciertos sectores no hay nada que les venga bien. Es muy difícil generar confianza en ese ámbito, ¿no? Lo que pasa es que el que cuestiona eso, el empresario o quien fuera, vos decís que son empresarios, el que cuestiona eso no entiende nada, porque si es un compromiso jurídico de la nación, que se la banque si no le gusta. Tendría que haberlo dicho en el 2002. Ahora, volviendo, Marcelo, a temas de la semana y noticias positivas, que te decía Alejandro recién, también hubo un cierre de la brecha entre el dólar oficial, bajó a 6.12 del pico de 6.90. Esa es una noticia positiva. ¿Te parece que se puede agudizar esa tendencia a la baja? Sí, pero no demasiado. No demasiado, porque hay que ver un enfoque oferta y demanda para quienes actúan con dólares, desde el que viaja hasta el que debe importar, y luego el atesoramiento. Quien no confía en los bancos, ahí yo le escuché las calificaciones de ustedes, hay bancos que están bien, hay bancos que están sospechados, para hacerlo suave y sin querer desvirtuar el pronóstico de ustedes, que sé que está bien fundado. Pero un poco de confianza tranquiliza, más allá del especulador que existe en todo el mundo. Las bolsas, sobre todo en Wall Street, las especulaciones son
El que sigue la especulación con un poco de suerte se hace millonario. Sí, es que es todo timba. No tiene nada que ver a veces con los indicadores. Vos atribuís este comportamiento tan errático del dólar paralelo justamente a eso, a que es un mercado totalmente especulativo. Y es chico. Viene un tipo y hace una apuesta más o menos para entrar y salir y se desorientan otros operadores. Estoy refiriéndome al paralelo, ¿sí, no? O al blue, o como le quieran llamar. Eso tiene mucho que ver, mucha influencia de algún operador, como le llamaban premio Nobel, Higgs, operador potente. Que acá es potente un tipo con una caja más o menos civilizada, razonable. De todos modos, Marcelo, también hay gente que participa en este mercado, que es gente que simplemente no sabe qué hacer con sus ahorros, no sabe qué decisión tomar y bueno, apuesta al dólar porque sabe que a lo largo de la historia es un activo que le ha protegido de la inflación. Se ajusta favorablemente, hay pausas, pero a largo plazo se ajusta siempre en favor de quien tuvo la precaución de cubrirse frente a una moneda como la nuestra que se sabe que sufre. O sea que por ahí aquel que compró a 6.80 hace 2 semanas decís que no se acongoje. Que no se desanime. Si hay uno que le paga 6.90, entonces que lo venda y vuelve a comprar a 6.30. Pero no creo que sea una tendencia desanimadora, sobre todo para gente grande, gente recién jubilada, que puede vivir 10, 15 años más, como es en términos modernos la espiral demográfica, o la pirámide, perdón. No es para sufrir, que se quede tranquilo y venda lo que necesita en función de alguna urgencia. Pero no hay que desesperar. Ahora, también se dio a conocer esta semana que la recaudación impositiva del mes de julio subió 28%. Así es. Eso es un dato importante teniendo en cuenta las necesidades de caja que tiene el gobierno. Sí, es importante y además es ratificación de que los precios han crecido, sin desmerecer la gestión del señor Echegaray, pero la realidad es que una parte será mérito de la AFIP y otra parte es gracias a la revalorización de los bienes que conforman la base imponible, sobre todo los impuestos internos, impuestos de valor agregado, petróleo, todo lo que grava transacciones. Nos quedan unos instantes, unos 40 segundos, una semana en la que también ingresó Venezuela al Mercosur. ¿Qué interpretación haces de este ingreso? ¿Es algo positivo? No, yo creo que no, porque significa una fractura en la unidad interna del Mercosur y algún país como Brasil lo va a aprovechar en provecho propio. Lo tengo clarísimo. Como que hace poco hice un paralelo, una nota de 11 páginas que no hay donde publicar en este país, salvo en revistas académicas que no lee nadie, que el segundo caso, hace 5 años hice lo mismo, y dije, Brasil se adueña del Mercosur. No es contra Brasil, sino es una ponderación a la eximia gestión diplomática de los brasileros y a la conducta que genera confianza de los magistrados, que de los últimos 3 por lo menos, Cardoso, Lula da Silva y Dilma Rousseff, que se han modernizado en el sentido de compatibilizar sus acciones, archivar algunas actitudes anteriores, muy respetables, pero que se dan cuenta que no traen prosperidad. Y Obama hace poco dijo que Lula había creado 40 millones había aumentado la clase media en 40 millones la población argentina. Entonces tenemos que ser sencillos, austeros, no creernos cosas que tienen valores históricos, pero para los historiadores, no para la modernidad. Bueno, Marcelo, muchas gracias por haber estado con nosotros. Nos vamos entonces con este análisis extenso de Marcelo Lascano sobre la actualidad económica, sobre las dificultades que viene atravesando la economía, el mercado paralelo y la especulación que existe en torno a él, y este cierre sobre la situación del Mercosur y el ingreso de Venezuela. Muchas gracias por haber estado ahí. Nos reencontramos el próximo martes a las 17 horas aquí en Metro.